Buenos días, chicos. Hoy vamos a iniciar con el tema de taller de lectura 2. Vamos a continuar con lo que es los textos recreativos, pero hoy vamos a ver solamente los tipos más populares en el aspecto escrito. ¿Ok? No vamos a adentrarnos tantos a lo que es el cuento, la fábula, etcétera, sino vamos a entrar solamente a los más populares del género cultural. Bien, entonces, de los más populares que encontramos son 5 y son el chiste, el refrán, la canción, la adivinanza y la historieta. Les voy a repetir una cosa. Yo les voy a poner ahí sus características, en qué consiste cada uno de ellos. Y por favor tomen nota, no se queden solamente con lo que vean en las diapositivas, porque luego no es exactamente de esa forma la que va a salir en el examen, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con el primero, que se llama chiste. Ok, un chiste es un escrito de humor que tiene como principal función divertir y hacer reír. Cumple con 5 características. Es breve, o sea, no tiene que llevar una historia muy compleja. Función lúdica, o sea que es fácil de entender respectivamente, pero que atrae al público. Tiene un efecto sorpresa porque termina con un giro inesperado que prácticamente es la parte graciosa. Tiene pocos personajes, a veces solamente uno o un par. Y es de carácter social, prácticamente tiene esa idea de romper el hielo en una conversación. Como por ejemplo, bien, entonces vamos a continuar con el siguiente, porque este tema va a ser corto, con lo que es el refrán. El refrán es un pequeño verso que prácticamente tiene una rima que alude al mensaje en connotativo. ¿Recuerdan que era denotativo y connotativo? Deben recordar que uno es como una idea subjetiva. Cumple con más características que el chiste. Por ejemplo, está compuesto por frases autónomas. Si vemos algún ejemplo de el caballo a caballo regalado, no se le ve el colmillo. Ahí hay 2 oraciones que se separan. O al mal tiempo, buena cara. Son 2 oraciones que prácticamente son autónomas entre ellas. El lenguaje sencillo no ocupa palabras complejas, fáciles de entender y mayormente son de origen común. Tiene un efecto sorpresa como el anterior, prácticamente termina con una idea y esa idea tiene algo específico. Son de uso coloquial, o sea, prácticamente este tipo de refranes se entienden en lugares específicos. Por ejemplo, si no conoces el chahuistle, no entiendes realmente el refrán de ya nos cayó el chahuistle, por ejemplo, una expresión como tal coloquial. Solamente aquellos que entienden ese concepto pueden entender realmente la idea que trae el refrán. Se transmite por generación en generación, o sea, casi todos son orales, no tienen una idea escrita. Las personas lo van contando entre ellos hasta que se populariza. Y pues obviamente tiene una idea específica, resume hechos que pueden extenderse con más detalles. Por ejemplo, cuando dicen a camarón que se duerme y se lleva la corriente, pues prácticamente no especifica eso, sino da a entender que las personas que no están pendientes de algo se les escapa alguna idea, alguna oportunidad, etcétera. Y su contenido suele incluir ironía y humor. Por ejemplo, como el que habíamos mencionado, camarón que se duerme se le lleva la corriente. Vamos a continuar con el siguiente tipo de texto recreativo popular, que es la canción. Pero quiero aclarar que esta parte, la canción no específicamente es como la que conocemos.
Los cantos o los cantares se iniciaron prácticamente durante la Edad Media y muy pocos tenían música con instrumentos. Prácticamente solamente eran sonoros y de aspecto religioso. Un ejemplo podría ser el que siempre utilizan actualmente como meme de Dorime, pero realmente en la actualidad tiene ciertas características. Por ejemplo, tiene una unidad, o sea, la canción tiene un aspecto complejo pero consecutivo, breve, aunque actualmente hay canciones que duran bastante. La brevedad es porque la letra a veces tiene un ciclo, se va repitiendo. Es narrativa, una canción real cuenta una historia. No importa de qué género musical sea, pero las canciones cuentan una historia, ya sea desde un desamor hasta una felicidad o una historia real, como por ejemplo la de No le pega a la negra. Tienen una historia más relacionada a la historia esclavista. Es poesía, sí, porque cumple con las 3 métricas de la poesía. Tiene metro, ritmo y ritmo. Tiene una composición, eso incluye tanto la musical como la forma oral. Por ejemplo, una canción muy popular, la de El bosque de la China. La verdad no me sé nada si no se los cantaba. Bien, continuamos con la siguiente, la penúltima de los tipos de textos recreativos, que es la adivinanza. La adivinanza prácticamente es como un acertijo. La diferencia entre un acertijo y una adivinanza es que la adivinanza suele tener rima. Como características de la adivinanza, pues suele estar escrito en verso. Si se dan cuenta, siempre tiene una pequeña rima que lo da a entender. Agua pasó por mi casa, cate de mi corazón, el que no lo adivine, es un burro cabezón. Es una rima, pero tiene un juego de palabras para poder entenderlo. Este juego de ingenio para que las personas puedan analizar respectivamente la frase y puedan identificar a qué se trata dicha adivinanza. Encierra un acertijo. No es un acertijo, encierra un acertijo. Un acertijo simplemente podría ser como un punto directivo que prácticamente cubre algo, pero no es prácticamente una adivinanza. Hace referencia a elementos y objetos de uso cotidiano. Por ejemplo, decir chiquito, redondo, barrilito sin fondo. Estamos hablando del anillo, es uno de un objeto que encuentra por ahí. Generalmente su transmisión es oral, o sea, lo escuchas, no necesariamente porque lo puedes leer, pero como dice ya, generalmente ayuda a mantener tradiciones populares. Prácticamente las adivinanzas, no importa en qué origen sea, pues cubren algo de la cultura. Una viejita con un solo diente hace correr a toda la gente. Es la campana, pero hace referencia a la época de cuando tocaban al mediodía la campana, pues las personas tenían que cubrirse, tenían que guardarse, porque tenían la creencia de que a esa hora era una hora peligrosa, una hora muy metido en la religión. No tengo muy entendido por qué, pero se tenían que guardar en casa. Entonces cuando tocaba la campana todos tenían que guardarse, salían corriendo. A eso se refiere que hace correr a toda la gente. Bien, una adivinanza, si me lo adivinan me lo ponen en sus apuntes. Bien, y el último de los tipos de textos recreativos populares es la historieta. Todos hemos visto un cómic. Bueno, las historietas son los predecesores de los cómics y tienen ciertas características igual. Por ejemplo, se componen de secuencias de viñetas. Las viñetas son los cuadros en donde engloban las pequeñas partes de la historia. Puede o no estar acompañada de texto, puede ser solamente imágenes o incluso puede tener algún tipo de texto. Son dibujos que representan humor. Prácticamente son caricaturas, pero con una secuencia que cuenta una historia. Utilizan los globos de texto. Cuando son acompañados de texto, utilizan esos globos para simular que las personas o los personajes de la historieta están llevando un diálogo. Todos ellos componen una historia
Todas las viñetas de manera consecutiva cuentan una historia. Le aportan diversos niveles de sentido, o sea, pueden entenderlo de manera diferente en algunos casos. Por ejemplo, podemos ver acá uno de los más famosos de las historietas, Garfield. Si entienden esto a la primera, son unos buenísimos. Bien chicos, entonces esta es nuestra última parte de lo que viene siendo los textos recreativos populares. No se les olvide estar pendientes de su materia del modo, que voy a estar subiendo tareas ahí. Y por favor envíenme sus apuntes, no los dejen solo ahí. Nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan una bonita tarde.